APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Imanalla mashikuna bajo un mismo sol chayamupan ñukanchik shimikunata kaymantapacha uyachingapami kaypi kanchik. Imanalla mashi. Alillami kapanchi, wasikunapi imanallata kapankichik mashikuna, kikikunawan pakta ñakutiyalingapa kaypi kapanchi, shinaka rikuripanchi imatallata kay pachakunapi kikinkunapi charipanchi. Rikupashunchi. No había el huerto infantil estaba destruido totalmente con hierbas malas. El grupo Palenque pues es un nombre que viene desde la comarca de los territorios de los pueblos afroecuatorianos. El Tumarina es parte de la fiesta del Mushuknina. En Cotama se hace al pie de la vertiente Layú. Durante la visita, ambos grupos lograron empatía mutua. Comunicándose musicalmente, Hatun Cotama y One Art Orchestra lograron un ensamble armonioso. Kallarinchik mashikuna. Pibarinsi ayullaktapimi taytakunapash, mamakunapash, yachachik tiyukunapash, shuk wawasita ñawpaman apashpashamukushka. Kay yachachik mashikunaka yanapaykunata maskashpa ñawpama apak mashikunapama kimirishka kan. Shinapash pakta tandarishpa kay yachana wasi ukutaka ashtawa suman yachishka kan. Shinaka rikuripanchi imashinata kunanpika chay ukupi kawsanahupan. En el Centro Infantil Abejitas, Comunidad Pibarinse de Eugenio Espejo. La actividad es una minga que nos ayuda al bienestar de nuestros hijos que están aquí en el centro infantil, especialmente para que ellos jueguen, disfruten, que aprendan. Como a veces tenemos reuniones y así hemos puesto la iniciativa de querer hacer algo mejor aquí en el centro infantil. Como padres aquí somos unidos y tratamos de hacer alguna cosa para el bienestar de nuestros hijos. Mi nombre es Cristina Maguaña, soy la coordinadora de este centro infantil Abejitas de Pibarinsi. Yo encontré en los espacios de aprendizaje en donde no estaban de acuerdo a la realidad de cada niño que se debe trabajar. En este centro infantil no tenía rincones, o si los tenía, pero no distribuidos de la manera que deberían haber sido. Porque anteriormente en una sola aula había todo el espacio. Había exceso de niños, digamos, se podría decir 40 niños, deben existir 3 baños. Un baño para 10 niños o para 15 niños, ¿no? Y solamente se ocupaba estos 2 baños que estaban acá arriba y los 2 baños que están en la parte de abajo estaban inhabilitados. El comedor prácticamente era en un cuarto pequeño en donde los niños estaban así súper apretados. Había el espacio abajo y no utilizaban. Entonces me decía que el presidente de la comunidad no les quería prestar la parte de abajo. No había el huerto infantil estaba destruido totalmente con hierbas malas. Sí habían juegos infantiles, pero eran de metal. Entonces el metal es demasiado peligroso, demasiado riesgoso para un golpe o un mal golpe, entonces podía pasar algún accidente. Yo pienso que existía ese tipo de acciones porque no había una corresponsabilidad de parte de la persona que de pronto estuvo al frente, ¿no? Y aparte de eso, no les hacía de pronto participar o actuar a los padres de familia, porque prácticamente ellos son los verdaderos entes para cualquier mejora que se pueda hacer. Primero empecé con el personal, ¿no? De ver de la manera de cómo trabajaban. Y luego de eso, entonces yo empecé a ver las debilidades que podían tener cada una. Igual fuimos cambiando poco a poco los rincones. Tenemos lo que es el rincón de gimnasio, el rincón del hogar, rincón de construcción, rincón de descanso y en sí una sala solo para los bebés, porque los bebés tienen que estar también
seguros y también pueden trabajar de la misma manera, ¿no? Rincón por rincón. Con el comedor específicamente fuimos demostrando poco a poco que hay cambios. Y creo que viendo eso el presidente de la comunidad nos abrió las puertas, entonces ahí se logró que nos prestaran el comedor y se amplió. En el tema de los baños, no sé qué pasó con el presidente de la comunidad y de la misma manera se le planteó, se le dijo que nosotros como padres de familia y como coordinadores y educadores nos comprometemos a cualquier gasto que haya, nosotros mismos cubrir. Entonces dijo, bueno, no hay problema. Los baños eran inadecuados porque estaban con las tazas de los baños súper grandes. Compramos unos tipo bacenizas para que el huequito se haga un poco más pequeño y esté de acuerdo al tamaño de los niños. Eso, muy bien. Shimi, shimi. Shimi gusta takari. A ver, shimi gusta, eso, muy bien. ¿Cómo se dice? Shimi. Eso, muy bien. Es muy importante el quichua que se siga manteniendo en los niños como nosotros, indígenas, ¿no? El interés de los padres en este centro infantil ha sido muy bueno. Entonces, por medio de la educadora le manda y le dice, por favor, darame haciéndoles aprender, mestizos igual, y que aprenda, porque ahora es tan importante nuestro idioma. Las instituciones que de verdad deben estar preocupadas por la niñez y por la seguridad y por el beneficio de los niños son exactamente el Estado y la Junta Parroquial. Bueno, compañera, quiero indicarle que le he traído estas llantas para que pueda usted utilizar y también pueda colocarles al contorno de estos juegos infantiles y que eso le sirva mucho para que este proceso de estos juegos pueda haber sido terminado correctamente. Le voy a comentar un poco de qué manera fue estructurado estos juegos infantiles. La realidad es que aquí el compromiso verdadero han puesto los padres de familia. Ellos han hecho posible a que esta realidad se pueda ejecutar aquí en este centro infantil, ya que ha sido una gran necesidad para los niños, ¿no? Cuando yo recién ingresé a este centro infantil, la prioridad y el objetivo mío era hacer y crear los juegos infantiles. Entonces hice una reunión y les dije, ven papitos, ¿saben qué? Esto estamos planteando, ¿qué les parece? Entonces dijeron, sí, nosotros tienen el apoyo, señorita, me dijeron. Pongámonos de acuerdo y nos ponemos a una colaboración. Y ahí también entramos nosotros como contraparte, como educadoras y nosotros. Entonces nunca se ha hecho el trabajo de pronto solamente los padres o solamente la junta parroquial. Ha sido mancomunado y ha sido un trabajo en equipo. Entonces se logró así, de poco a poco, hasta que se logró obtener la cantidad requerida para poder comprar la madera ya. Padre de familia que construyó y que tuvo esta iniciativa para poder hacer los juegos infantiles fue Nelson Gustavo Alvarado Vázquez. Kuna que inaugurita me inauguragren pugja kunata kai centro gupi abejitas de Pibarensi me kai pugja kunata chay coordinador pa yuyita charishka shinangapa chay como junta pargaño canchi aidas canchi tukuita kai implementan apar chay guta me kuna inauguranajo chay pugja kunata na charinju tukuya kai pilla charin kai. Ventajosamente la participación de los padres ha sido muy buena desde que yo llegué, ha sido una buena aceptación de mi persona y creo que hay un factor tan importante también de que el hecho de que nosotros damos un ejemplo, los padres de familia también lo ven de la mejor manera y dicen no, pues la compañera nos está ayudando con alguna gestión, está dando, entonces nosotros también como padres hasta por vergüenza, ¿por qué no hacerlo? El logro que he conseguido con los padres de familia para que de alguna manera sean mis aliados, mi mano derecha, mi hombro, mi apoyo, ¿no? Yo pienso que la clave más importante fue la manera de cómo yo llegué, de cómo yo me presenté con los padres de familia. Siendo honesta, sincera, no que yo soy más, que yo soy la coordinadora, sino poniéndome en los zapatos de ellos, en los pies de ellos y a la igualdad de ellos. Creo que ese fue el mayor logro que yo pude tener con ellos.
indek ande tatsuhinchu, Amazonía Norte, ba Ecuadorni, tuya que en Colombia Surni. Ingi nebare chutatsu ingi atesupa, fuengas que picupa cansecho, ingi undikupa, ingi sumbuenpa cansecho, tuya que ingi ande. Kengi ingi a hija cansefa. Paku atesupa ma cuirasundek, tuya que ingi andema. Sucumbios marcapi ñukanchi yana mashikunaka shuk paykunapa kawsaykuna ama wañurichu paykunapa ruraykuna ashtawan viñarishpa katichu shuk tandanakuyta rurashka mashi. Shinami kay wambralla yana mashikunami palenque shutichishka kan, palenque tandaritami shutichishka kan. Kay tandaripika paykunapa takikunata, tushikunata ashtawa sumagyachishpa viñachishpa charingapami kawsankuna kan, nachu? Ari, shinakashpaka rikupashunchik mashikuna. Palenque pues es un nombre que viene desde la comarca de los territorios de los pueblos afroecuatorianos cuando los negros llegaron a la provincia de Esmeraldas y se infiltraron dentro de la selva y cada esto pues hicieron su comarca, es decir, su territorio, la comunidad en sí, lo que naturalmente aquí se le denomina comunidad, entonces en ese entonces se le denominaba palenque a cada estos asentamientos de los pueblos afrodescendientes que llegaron a las costas de Esmeraldas. Cuando se liberaron del yugo español, de los esclavizadores y todo esto que se fueron formando gracias al esfuerzo, a la unión de cada uno de ellos, cuando los mercaderes esto ya no permitían de que los afrodescendientes hablaran su propio idioma, sino que le impusieron el idioma naturalmente de cada uno de los esclavizadores. Es naturalmente lo que significa la palabra palenque, significa territorio, comarca, comunidad en sí, de una comunidad estática que son los afroecuatorianos. El grupo afrocultural Palenque de Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos, es uno de los que más sobresalen al momento de transmitir la alegría de su pueblo a través de su música y sus danzas. Esta agrupación de artistas afrodescendientes ha representado con mucho orgullo al pueblo afroecuatoriano de Sucumbíos, participando con sus danzas en muchos eventos culturales dentro y fuera del país. Me siento muy gustoso, ya que es donde comparto mis raíces, la alegría de la familia, el incentivo también de cómo mis hermanos, mis tíos bailaban anteriormente aquí en la provincia de Sucumbíos. Desde Esmeraldas ellos han llegado y es lo que me ha incentivado a mí a bailar. Y me he sentido como familia, dentro de los mismos compañeros, el transcurso mismo de los jóvenes, los compañeros que han venido mutuamente por incentivarse propiamente, por mirar o también por las pequeñas interrogativas que tenemos algunos. ¿Qué es el grupo afro? ¿Qué es la marimba? ¿Cómo se baila? Y eso nos ha dado a nosotros alegría porque a mucha gente le interesa de cómo son nuestros pasos, las formas ancestrales, la alegría, la euforia. Algunos dicen, uy, es que el negro aquí pasa solo gritando, pasa, pero es que esa es la expresión que nosotros tenemos, es la alegría que nosotros damos mutuamente. Entonces es lo que nos ha formado aquí en Palenque como familia y es donde nos sentimos bien apreciados, abrazados, se puede decir en este aspecto, porque es donde nos olvidamos de muchas cosas y aquí bailamos y disfrutamos amablemente con todos. El grupo se fundó el 16 de enero del 2010 como respuesta a la necesidad de expresarse y mantener sus raíces como pueblo y dar a conocer su cultura a través del arte, compartiendo al mundo uno de los aspectos más notorios de este pueblo,
como es la alegría manifestada a través de la música y danza, al ritmo de marimba, cununo, el bombo y el guasá. Bueno, el grupo Palenque nació hace 7 años, el 16 de enero del 2010, una necesidad en ver que la comunidad en sí de los afroecuatorianos somos mayoritarios acá y no teníamos una representación cultural dancística. Nació y surgió la idea de muchos jóvenes, de mi persona, como un ex bailarín profesional de la marimba de la provincia de Esmeralda. Surgió de comunicar, de buscar jóvenes para rescatar esta cultura. Es por eso que el grupo Palenque nació hace 7 años aquí en Nueva Loja, aquí en la provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio. Para mí el grupo Palenque significa una familia más. Somos un grupo que hemos estado formados durante 7 años. Hemos tenido muchos logros. Hemos ido a algunas partes, hemos mostrado nuestra cultura, nuestra etnia. En especial, a mí me gusta demostrar lo que soy como gente del pueblo afroecuatoriano. Demostrar mi cultura, me gusta nuestras vestimentas, nuestros colores que son muy coloridos y que a través de nuestra danza nuestra gente se vaya familiarizando más, o sea, que se integren a nuestro grupo, que no perdamos nuestra etnia, nuestra cultura como pueblo afro. Bueno, buscamos dejar un legado a las nuevas generaciones de que la identidad del pueblo afroecuatoriano no se pierde en la provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio. Lo que tratamos es de que los jóvenes que vienen detrás de nosotros, las personas que vienen detrás de nosotros, tengan una esencia viva y cómo pueden comunicar a las generaciones que vendrán detrás de ellos, porque sabemos de que no somos semillas y tarde que temprano llegará el momento de no estar sobre la tierra, y este legado queremos dejar a la nueva generación a que continúen con esta forma de trabajar, con esta forma de llevar cada uno de los instrumentos autóctonos que tiene el pueblo afroecuatoriano. Esa es mi esencia, mi amor, para dejar que los jóvenes sigan transmitiendo día a día a cada una de las generaciones y puedan llevar esta cultura por lo más alto de todo el territorio ecuatoriano y dentro de la provincia de Sucumbíos. Palenque, arte y cultura. Shinami tukuyruna kawsaykunapi kashna takikunata, tushikunata ka wamra mashikuna mana kungashpa shina tandarikunata viñachishpa sumakyachina kanchi. Shinallami ñukanchik kawsaykunaka mana wañuringa mashikuna. Shinapashkunanga shuk samana pachaman chayamushkanchik, chaypajipaka imashami peguchi ayllu llaqtapi aparirirka kay mushuk ninatami rikushpaka pashunchik. Shinaka ama ripankichichu. Visita nuestras redes sociales, página web www.apagotavalo.tv, Facebook Productores Audiovisuales Quichuas, YouTube Apag Otavalo, Instagram apag.otavalo, email apag.org@gmail.com, Twitter @apagorg. Suscríbete ahora y cuéntanos historias de tu comunidad. Sigan con nosotros. Imashina ñawpachiparkanchi mashikuna kunanga kikinkunama apamupanchi imashinata mushuknina raymi ruraripan pegucha ayllu llaqtapi Kotama ayllu llaqtapipas. Kay raymikunapika ñukanchik kawsaykuna ñukanchik imashinami ñukanchik taytakunapash mamakunapash kunangaman alpamamawan paktalla kawsaykunatami rikukripanchik kay mushuk ninapi. Rikupaychik mashikuna. Los pueblos originarios de la Sierra Ecuatoriana conservamos expresiones culturales muy antiguas que practicamos durante las 4 fiestas andinas mayores. Una de ellas es el Mushuk Nina, o Fuego Nuevo, que celebramos en marzo de cada año durante los equinoccios.
Cotama y Peguche son comunidades de Otavalo. Ambas realizan ceremonias especiales durante el Mushuk Nina. El Tumarina es parte de la fiesta del Mushuk Nina. En Cotama se hace al pie de la vertiente La Yumba, una ceremonia que permite armonizar al runa con los apus de las plantas, las montañas, cascadas y vertientes para tomar las energías positivas e iniciar un nuevo ciclo, un nuevo año. En Peguche, la gente se concentra en la vertiente Cachipugyu. Aquí la ceremonia es diferente. Los jóvenes del colectivo Peguche se han empeñado en recuperar la práctica del Mushuk Nina o Fuego Nuevo. Y han escogido esta vertiente para representar la antigua celebración de obtener fuego del Padre Sol. Antiguamente nuestros pueblos originarios celebraban el Mushuk Nina, para la que primeramente apagaban el fuego en sus hogares. Luego ayunaban varios días consumiendo solamente frutas. Llegado el día 21 de marzo, el día del equinoccio, en el sitio sagrado, en el sitio astronómico, el maestro de ceremonia o el sabio entraba al cilindro llevando un platito de oro, aceite y algodón para que cuando el sol entre de manera perpendicular logre obtener este fuego nuevo. Acto seguido, el sabio salía del cilindro ya con el fuego nuevo y luego distribuían a todas las familias presentes para que ellos con ese fuego nuevo realicen la primera comida del año con los frutos tiernos recogidos de la época. Con este nuevo fuego, que marca el inicio de un nuevo tiempo o nuevo año, se preparaba la fanesca, comida ceremonial y especial preparada con productos tiernos, frutos de la alpa mama y el inti taita. Shayarina kanchi, mana sakinaja kanchi chunachu. Yu kanchi pa hatun punja mi kunankan. Na yu kanchi tarpushka ukunata. Ya kunang ma kai pacha manda mi kapita kasarina karishka kan. Nacho, yu kanchi alpa mama yu kanchi tawaka ichikamanda. Yu trupagita, yu kaisanita uyachina kan nacho. Esta ceremonia también es un acto de agradecimiento a la tierra por los frutos y los alimentos que nos provee, además de ser el final del ciclo femenino de la tierra e inicio del ciclo masculino del tiempo. Una forma de vivificar nuestra cosmovisión son los espacios de diálogo. Los jóvenes del colectivo Peguche procuran crear estos espacios para, mediante el conocimiento, integrar a otros jóvenes a la corriente de despertar las ideas y sentirse parte de la naturaleza y en armonía con los seres que la habitan. Catzahuarus Basune, Ecuador, Cara, Colombia. Autuam Guine, Puramay, Kwaji, Pstam, Ungal, Calbarus, Cara, Qualdus Puramakpas. Agua Tuam Tundo. Katza, Ungal Guine, Calbain, Wanmapte, Tuamakpas. Mayu llaktapika ashtaka taytakuna ñukanchik aytakunata takishpa kawsan. Shinami kunanga pamupanchik kikinkunaman shuk rikuchita. Kay Kotama Ayllu llaktapika shuk Alemania manda mashikunawan shuk takikunata mushkuyachishpa shamunajushka kaytakunawanpash. Shinaka mashikuna kayta rikupaychik.
El pueblo quichua de Cotama se encuentra a 10 minutos al noreste de la ciudad de Otavalo, junto al río Hatunyaku. Es uno de los pueblos que conserva su cultura musical al ritmo de la gaita. En esta comunidad se encuentra el Centro Cultural Hatun Cotama, cuyos miembros están empeñados en afirmar su cultura, enseñando a los más jóvenes la interpretación de la gaita. Nosotros estamos para el público abierto. Hatun Cotama trabajamos todos los domingos a partir de las 2:30. Estamos aquí enseñando a niños, niñas, mujeres, jóvenes, a todas las personas para el público abierto. Pongamos parte de aprender nuestros instrumentos. Hay muchos instrumentos que se han perdido en las diferentes comunidades y también no puedo decir que en Cotama la flauta no se iba a perder. Creo que en el 2008 quedaban 4 músicos flauteros en Cotama, pero actualmente ya tenemos alrededor de 40 músicos entre niños y jóvenes que hemos aprendido. Hace algunos días, el Centro Cultural Hatun Cotama tuvo la grata visita de One Art Orchestra de Alemania, quienes, interesados por el trabajo de los gaiteros, llegaron a la comunidad de Cotama para conocer a estos famosos músicos quichuas. Bueno, con One Art Orquesta, pues nosotros este contacto lo hemos logrado a través de internet. Ellos nos han ubicado a nosotros y se han comunicado. Y tanto es así que ellos decidieron pasar 2 días en esta comunidad. Ellos son músicos que recogen melodías ancestrales mundiales. Entonces, en esta oportunidad están por primera vez en Ecuador y por primera vez en Cotama, quienes se han localizado con nosotros para hacer una fusión con las flautas de Cotama. Durante la visita, ambos grupos lograron empatía mutua. Comunicándose musicalmente, Hatun Cotama y One Art Orchestra lograron un ensamble armonioso, interesante. Una fusión que demuestra que la música, sin importar su procedencia o los instrumentos que ejecuten, es un lenguaje universal que nos une. Y eso es lo que hemos hecho un trabajo en estos días para poder que hemos presentado a todo el público, a todas las personas que nos miran. La música es un lenguaje que no debemos olvidar y la música ancestral es la esencia de nuestros pueblos. Si nos olvidamos de quiénes somos, no tenemos un futuro y por lo tanto es nuestra responsabilidad que sepamos qué somos, quiénes somos, para qué estamos aquí y a dónde vamos con lo que somos nosotros. La flauta siempre ha sido un instrumento que ha emocionado a grandes músicos. La música, como todos conocemos, es un idioma universal y como tal, pues todos hemos comprendido, todos hemos disfrutado de esa hermosa combinación. Fue una experiencia que nos dio valor, un valor agregado, porque en sí la práctica es lo que nos hizo que hagamos este producto esta presentación tan bonita que fue una fusión con Alemania. Rikupanchi imashina kunan pachakunapika sumak yachinajo ñukanchi takikunatapas nachu? Shinapacha mashikuna kunanga ñarina pachakuna chayamupashka shinapash gulpiman sumak napaykunata sakishpa ripanchik shamu punchakunapi tuparipankapa. Kayakama mashikuna.